Hola a todos. I was waiting for this. Hi everybody, today's Hoy es sábado, 20 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo Mark Sleboda está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Mark. Nima, gracias por invitar. Siempre es un honor y un placer estar en Dialogue Works. please hit the like button and follow Mark on his Por favor, dale al botón de me gusta y sigue a Mark en su cuenta de Boosty, boosty.to/TheRealPolitic. Puedes ir ahí y suscribirte a su cuenta en Boosty. Mucha gente no conoce Boosty, Mark. ¿Qué es Boosty? Y Mark. What is Boosty? And Boosty is Sí, Boosty es un Patreon a prueba de sanciones. Soy ruso y vivo en Rusia, así que estoy sujeto a las sanciones occidentales, lo que significa que todas las plataformas habituales, YouTube, Substack, Patreon, Buy Me a Coffee, no funcionan para mí. Pero Boosty es básicamente un clon de Patreon que no se ve afectado por las sanciones. Por eso pongo todo mi contenido allí. Hago mucho contenido exclusivo, horas y horas cada semana, que solo está disponible allí. Pero también publico todo mi otro material, que está abierto para que cualquiera lo vea. Así que ya sabes, quizá le eches un vistazo y decidas que quieres enviarme unos cuantos rublos. Eso funciona. throw a few rubles my way. That works. yeah. Mark, let's start. sí, Mark, empecemos con la situación actual del conflicto en Ucrania. Teniendo en cuenta lo que dijo Marco Rubio en sus últimos comentarios sobre el conflicto, déjame ponértelo. Let me put it out, play it out for you. Estados Unidos está implicado en esto. El presidente dice esto, y voy a traducir lo que creo que intenta decirte con todo esto. Creo que ha sido bastante claro al respecto. No es nuestra guerra, es una guerra en otro continente. Tenemos intereses, tenemos participación en esta guerra, pero no es nuestra guerra como tal. Pero se nos ha dicho por todos, y creo que todos estarían de acuerdo, que solo hay una nación en la Tierra, una entidad en la Tierra que realmente puede hablar con ambos bandos y averiguar si existe una manera de poner fin a esta guerra de forma pacífica. Y esa es Estados Unidos. Hemos invertido mucho tiempo y energía en los niveles más altos de nuestro gobierno. Creo que ya sabes, el presidente Trump ha tenido más reuniones con líderes extranjeros y otros sobre la guerra en Ucrania que sobre cualquier otro tema, incluido el comercio. Ha invertido mucho tiempo. Steve y Jared han invertido tiempo. Yo he invertido tiempo. El vicepresidente, el secretario de Defensa, el secretario del Tesoro y otros han invertido una enorme cantidad de tiempo y energía en esto. Lo que intentamos averiguar aquí es con qué puede vivir Ucrania y con qué puede vivir Rusia. Básicamente identificar las posiciones de ambas partes y ver si podemos acercarlas entre sí hacia algún tipo de acuerdo. Las guerras suelen terminar de una de dos maneras, con la rendición de una de las partes o mediante un acuerdo negociado. No parece que ninguna de las dos partes vaya a rendirse pronto, así que solo un acuerdo negociado nos da la oportunidad de poner fin a esta guerra. Un acuerdo negociado requiere dos cosas: que ambas partes obtengan algo y que ambas partes cedan algo. Estamos intentando averiguar qué puede ofrecer Rusia y qué espera obtener, qué puede ofrecer Ucrania y qué espera obtener Ucrania. Al final, la decisión dependerá de Ucrania y de Rusia, no dependerá de Estados Unidos. And of course, what they get, it depends on the reality. Y por supuesto, lo que reciben depende de la realidad en el campo de batalla. Y Mark, esto es lo que supimos hace unas 8 horas. Un avión de carga llegó a Polonia desde Estados Unidos con más de 80 toneladas de suministros militares estadounidenses. Y no se trata solo de este avión. Siguen llegando una y otra vez y continúa. El apoyo se dirige a Ucrania. No es tanto como lo que proporcionaba la administración Biden, pero siguen apoyando al gobierno ucraniano. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo? Sí, es bastante deshonesto por parte de Marco Rubio decir eso.
Sobre todo porque yo tengo edad suficiente para recordar, no sé si tú también, Nima, el inicio de la administración Trump, cuando Marco Rubio admitió que el conflicto en Ucrania era una guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia. Quiero decir, yo me acuerdo de eso. Los medios tienen una memoria de 15 minutos y todo se les olvida enseguida. Pero yo recuerdo que Marco Rubio lo dijo. Así que el hecho de que Rusia esté dispuesta a hablar con Estados Unidos, y dispuesta, al menos en cierta medida, a permitirle a Estados Unidos mantener esta apariencia, este juego en el que fingen ser una especie de árbitro imparcial, eso no es más que paciencia rusa. Eso es Rusia mostrando disposición a tratar con Estados Unidos y a entender que tiene todo tipo de, digamos, inseguridades sociales y psicológicas que le impiden ser honesta, salvo en ese raro momento en que habló con claridad sobre su papel exacto aquí. Dicho esto, Rusia siempre ha sido clara, tiene unos objetivos que cumplir en la operación militar especial. Esos objetivos no han cambiado ni un ápice desde el principio, salvo para volverse más difíciles. Rusia está ganando en el campo de batalla. Ahora bien, coincido en que probablemente no habrá una rendición del régimen de Kiev en un futuro cercano, pero también creo que el gobierno ruso considera que puede lograr una victoria militar en algún momento del futuro medio. Ven un final para esto. Están seguros de su posición. Confían en haber desgastado lo suficiente al ejército del régimen de Kiev en esta guerra de desgaste como para que la situación esté decididamente a su favor. Están convencidos de que han agotado por completo el potencial militar acumulado de la OTAN, hasta el punto de que las reservas están vacías y solo queda una escasa producción mensual, como ese avión que viste, que puede entregarse al régimen de Kiev para mantener el conflicto. Nada de eso va a cambiar el destino del campo de batalla. Por eso hemos oído al viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, la semana pasada. Es básicamente el poli malo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Siempre que hay que defender una postura dura, recurren a él. Y lo dejó claro, no habrá concesiones. Rusia no tiene que hacer concesiones porque está ganando. Trump, de hecho, se dio cuenta de esto hace unas semanas. Fue una pregunta trampa de un periodista sobre qué tipo de concesiones haría Rusia. Y Trump respondió que la concesión que haría Rusia sería no tomar más territorio ucraniano, una vez que estén satisfechos, una vez que consigan todo lo demás que quieren. Y eso es en realidad donde estamos. También escuchamos la semana pasada al embajador ruso en el Reino Unido decir que Rusia no está muy contenta con todo este discurso de que todo sea un acuerdo. Piensan que eso es, digamos, algo trumpiano, un tanto despectivo hacia un proceso de negociación, ¿verdad? Y hay que decir que en lo que respecta a los rusos, el proceso de negociación con Estados Unidos para poner fin a este conflicto, porque en última instancia tiene que ser con Estados Unidos, ni siquiera ha comenzado realmente todavía. Así es como se sienten, ¿verdad? No creen que esto vaya a resolverse con dos tipos, un apretón de manos en una sala llena de humo, un trato, un guiño y un asentimiento, y que luego Rusia simplemente se detenga. Así no es como funciona esto. Rusia y Estados Unidos son ambas grandes potencias. Si quieres llamar a Estados Unidos una superpotencia en declive, está bien, no tengo problema con eso. Pero en cualquier caso, son dos grandes potencias, y existe un protocolo establecido, una historia de relaciones desde la Guerra Fría. Putin dijo que este protocolo formulado y metódico de trabajar mediante tratados y acuerdos legales vinculantes entre estos dos adversarios no es solo la forma en que él quiere hacer las cosas. Es que no hay otra manera de hacerlo. Esta es la forma en que tiene que hacerse. Y Rusia no confía en Estados Unidos más de lo que podría lanzarlo, ¿verdad? Pero al menos exigen un nivel de tratados y acuerdos negociados que proporcionen el mayor grado de confianza posible en esta situación. Así que, en lo que a ellos respecta, han sido claros.
Esperan que equipos de profesionales se sienten y analicen, con el máximo detalle, varios temas diferentes relacionados con esto. Han intentado hacerlo en esas, ya sabes, cosas organizadas por Estados Unidos, donde Estados Unidos básicamente actúa como un representante del régimen de Kiev y los sienta a la mesa. Y Rusia dice, de acuerdo, si queréis tratar con el títere aquí, podemos tratar con el títere. De acuerdo. Aunque sabemos que en realidad tienes la mano metida por su parte trasera, como si fuera un títere de dedo, estamos dispuestos a seguir este juego por el bien de un acuerdo diplomático. Así que bien, queremos formar equipos. Un equipo para tratar este asunto y otro para tratar aquel. Vosotros ponéis a vuestra mejor gente, nosotros ponemos a la nuestra, y empezamos a trabajar en ello. Y el régimen de Kiev se niega a hacerlo, y Estados Unidos parece incapaz. La administración Trump, por lo que Rusia empieza a entender, creo que el Kremlin empieza a entender, Estados Unidos es simplemente incapaz de diplomacia. Son incapaces de ejercer la diplomacia al nivel que Rusia espera para un acuerdo negociado, para el fin de este conflicto, ¿verdad? Por un lado, simplemente en el plano mental, la élite de la política exterior estadounidense, el blob, ¿verdad?, ha evolucionado durante las últimas décadas en un clima de momento unipolar. Institucionalmente, a estas alturas son incapaces de situarse de nuevo, por así decirlo, en un mundo bipolar, en el que un adversario trata con otro de forma respetuosa a ese nivel. Sencillamente, son incapaces de pensar y trabajar de esa manera. En cambio, Rusia nunca olvidó esas habilidades, ¿verdad? Siempre han estado arraigadas en los diplomáticos rusos. Y bueno, hay otro problema. Para Rusia, la diplomacia es una profesión. Se recibe una formación y se trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras que en Estados Unidos, el secretario de Estado es un burócrata político que es nombrado para ese cargo, ¿verdad? Así es como funciona. Marco Rubio no es un diplomático formado. No es alguien con formación en relaciones internacionales. Es un político, ¿no? Y esa es parte de la descoordinación que siempre se produce cuando ves a gigantes como Sergei Lavrov tratando con Mike Pompeo y los Antony Blinken. Bueno, al menos Antony Blinken, supongo que se podría decir, al menos conocía las relaciones internacionales, aunque impregnadas de ese excepcionalismo ideológico unipolar. Y esa es otra parte del problema que resulta bastante evidente. No podemos hablar realmente de Estados Unidos como de un gobierno, como de un régimen. Y la administración Trump, o al menos un núcleo interno dentro de la administración Trump, que está llevando a cabo, digamos, este tipo de diplomacia paralela, no es lo mismo. Porque si hablamos de quién forma parte de ese núcleo interno del equipo de Trump, pues son Trump, Vance y Witkoff, que no es un miembro oficial del gobierno de Estados Unidos, ni un diplomático formado, ni nada parecido. Dan Driscoll fue arrastrado a ello, pero hay rumores, o en realidad informes, en los medios occidentales de que Pete Hegseth se enfadó mucho porque Dan Driscoll le estaba quitando protagonismo como presidente. Dan Driscoll era el secretario del ejército, y Pete Hegseth es el secretario de guerra. Y que Hegseth se sintió amenazado por él y de algún modo intentó apartarlo del proceso. Pero en realidad eso es todo. El resto del gobierno de Estados Unidos, el resto de, bueno, el blob, ¿no? Si quieres llamarlo así, como lo llamó Ben Rhodes, la élite de política exterior y seguridad de Estados Unidos, el llamado Estado profundo, la burocracia permanente, el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia, el Pentágono, el complejo militar industrial, pero también los think tanks, las instituciones, todos esos grandes organismos están en contra de entablar negociaciones con Rusia para alcanzar un acuerdo. Están en contra. Ambos partidos, en el Congreso, tanto los republicanos como los demócratas, se oponen a ello.
Many members of the Trump administration, and I think that Muchos miembros de la administración Trump, y creo que eso probablemente incluye a Marco Rubio, por ser un neoconservador, están en contra de esto. Los medios de comunicación estadounidenses, como Cuarto Poder y Actor Político, que impulsa ideológicamente este conflicto como un conductor de látigo, también están en contra. Solo es un pequeño grupo de personas alrededor de Trump. Y creo que él, Trump, ve a estas personas del Estado profundo, el blob, el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia, como aquellos que en teoría serían los profesionales encargados de tratar con los rusos a un nivel profesional en estas negociaciones geopolíticas de alto riesgo. Geopolitical negotiations. He sees them as all. Él los ve a todos como aliados, ideológicamente comprometidos con lo que podríamos llamar el excepcionalismo occidental, esa ideología mesiánica y supremacista que ha impregnado a las élites gobernantes de Estados Unidos y la Unión Europea, con la creencia de que son estructural, social y sobre todo moralmente superiores al resto del mundo, especialmente a Rusia. Y por tanto, cualquier cosa que hagan en política exterior, por atroz que sea, está justificada, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ellos son los buenos, y todos los demás son los malos. Ellos tienen una democracia real, ¿no? Mientras que Rusia no tiene una democracia real. Así que nosotros somos los buenos, y ellos son los malos. So we're the good guys, they're the bad guys. And that goes more or less for everyone else, right? Y eso vale más o menos para todos los demás, ¿verdad? Y de nuevo, no creen en hacer concesiones porque lo ven como una ofensa a la moral, ya que creen que están en una posición moralmente superior. Así que piensan que no deberían comprometerse, que no deberían hacer concesiones a los rusos, porque eso sería algo malo. Esa es la forma infantil, caricaturesca, pueril y maniquea en la que ven el mundo. Ahora mismo, los europeos tienen eso en un grado aún mayor que Estados Unidos, aunque solo sea porque Trump está en el cargo y tiene a su alrededor un pequeño grupo de personas. Así que Trump ha elegido a la gente que va a llevar a cabo estas negociaciones, ¿verdad? Witkoff, que es un promotor inmobiliario, y su yerno Jared Kushner. Bien, al menos durante un tiempo, Dan Driscoll estuvo implicado, porque aunque tiene formación militar, básicamente es un leal político a J.D. Vance y Donald Trump, y tenía menos de esa forma de pensar ideológica, esa ceguera ideológica. Por eso está utilizando a estas personas, porque no confía en la gente del Estado profundo. Bien, y eso me resulta comprensible. El problema surge entonces cuando las únicas personas que utilizas para las negociaciones son completos aficionados, profesionalmente incapaces de hacer verdadera diplomacia o de comprender realmente estos asuntos. Así que eso es un poco una situación sin salida. No puedes recurrir a los profesionales porque todos viven dentro de esas limitaciones ideológicas. Están completamente en contra de la idea de buscar un acuerdo negociado, de cualquier cosa que implique hacer concesiones a Rusia como la parte que realmente está ganando. Por otro lado, tienes a Kushner y a Witkoff, cuyo plan de 28 puntos básicamente parece algo que un par de estudiantes universitarios y ni siquiera de posgrado escribirían en una servilleta, en un IHOP o en un Cracker Barrel a primera hora de la mañana, ¿verdad? Quiero decir, ese es el plan de 28 puntos. Los rusos lo miran y dicen, sí, son un par de buenos puntos de conversación, pero eso no es un acuerdo, ¿verdad? Eso no es un tratado. Ni siquiera hemos empezado a negociar entre nosotros, ¿no? Los rusos siguen referidos as TED. Pero sin duda, encaja la naturaleza de negociaciones entre ambas partes. La mayoría de las negociaciones, en la medida en que han tenido lugar, han sido entre Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente los Estados miembros, no tanto la Comisión Europea ni nada por el estilo, y el régimen de Kiev. Ellos se oponen. Todo es un círculo vicioso, dando vueltas una y otra vez.
Trump propone un acuerdo. Zelensky dice, sí, eso está muy bien. Y luego, no estamos de acuerdo con nada. Vamos a reescribirlo, ¿verdad? Después vuelven a empezar y se lo presentan a los rusos. Y los rusos dicen que ni siquiera se lo han entregado de forma oficial, que han tenido que conseguirlo por Telegram o algo así. Los rusos simplemente ponen los ojos en blanco y dicen, sí, estos son unos puntos de partida muy bonitos para que empecemos realmente las negociaciones. ¿Estáis listos para empezar las negociaciones? Are you ready to begin negotiations? And the US runs back to the EU and the Kiev regime and starts. Y Estados Unidos vuelve corriendo a la UR y al régimen de Kiev y empieza a discutir otra vez. Es un ciclo que no para de repetirse. Y Rusia dice, ¿ya os habéis organizado de una vez ahí? ¿Verdad? Pues así están las cosas. Aparentemente, pese a lo que cabría pensar, que la administración Trump debería tener una enorme capacidad de presión sobre el régimen de Kiev y sobre los europeos para ponerlos en línea, no la tiene. O si la tiene, cuando la investigación por corrupción de la NABU se abrió de repente, creo que la mayoría vio con razón aquello como una luz verde de Estados Unidos que se encendía y se apagaba una y otra vez. Porque ellos montaron todo eso. Lo crearon como instrumento de presión, ¿no? Saben que todo el mundo en el régimen ucraniano es corrupto, ¿verdad? They know everyone in the Ukrainian regime is corrupt, right? That's just a thing of doing business. Esa es simplemente su forma de hacer negocios, pero les da todo el compromat que necesitan sobre todos, teóricamente, para tener poder de presión. Y lo vimos. Obligaron a Yermak a dimitir. Lo veían como un obstáculo, ¿verdad? Y se lo quitaron de en medio. ¿Pero ha cambiado eso la posición de Zelensky en todo esto? Aunque sea mínimamente. No. Quiero decir, sigue negándose a hacer cualquier concesión territorial, incluido el Donbass, Crimea y todo lo demás. La OTAN. El día que dijo la OTAN, no van a retirarse de la OTAN. Y se niega a abandonar la búsqueda de la OTAN. Quiero decir, esos son los dos objetivos más grandes y básicos de Rusia, ya sabes, sus demandas, sus metas para la OME. Hay otros, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de desmilitarización y desnazificación. Prefiero llamarlo desbanderización, ¿sabes? Los derechos de los hablantes de ruso en el resto de Ucrania, la Iglesia Ortodoxa ucraniana, poner fin al pogromo contra ella, todas esas otras cosas. Solo estamos hablando de las dos cuestiones más básicas. Se niegan. We're just talking about the two most basic things. They're refusing. The Kiev regime. La posición de su régimen no ha cambiado ni un ápice. Y al parecer, la administración Trump, a pesar de que debería tener una posición que le permitiera aprovechar eso, es incapaz de hacerlo. Creo que parte de la razón por la que no pueden es porque, en última instancia, el resto del gobierno de Estados Unidos, salvo ese pequeño grupo de personas poco profesionales que rodean a Trump, está en contra. Así que no son capaces de utilizar adecuadamente las palancas que realmente tienen. Literalmente, el presidente de Estados Unidos y el pequeño grupo de personas en las que confía no tienen el poder de cambiar la política exterior estadounidense de esa manera, de ejercer esas herramientas de influencia, esas cosas. Those tools of leverage, those things. So they can't force. Así que no pueden obligar al régimen de Kiev. No pueden obligar, y mucho menos a los europeos, ¿verdad? Los europeos han adoptado una estrategia para lidiar con Trump en su segundo mandato. Su objetivo principal es, Trump es un paréntesis. Solo quieren limitar el daño a la relación transatlántica. Quieren evitar que la brecha transatlántica crezca. Así que cada vez que Trump dice algo, siempre están de acuerdo, ¿verdad? Se rinden, le llaman papá, le dicen, oh sí, eso es genial, eres tan inteligente, señor Trump, eres tan inteligente, eso es estupendo, y todo eso, y nunca discrepan de él en público. Y luego se alejan y hacen absolutamente todo para sabotear lo que él está haciendo o manipularlo con una sonrisa en la cara. Esa es su estrategia para lidiar con Trump, y ha sido bastante efectiva. Y Trump es incapaz. Creo que todas estas razones se combinan en una sola. Creo que el Kremlin está empezando a entender que incluso si pudiera centrar su atención, ¿verdad?,
su lapso de atención de 15 minutos hasta que hable con Kellogg o con otra persona y cambie de opinión otra vez. Incluso si de algún modo pudieras obligarle, no sé, ponerle algún tipo de anteojeras, hacer que mire fijamente una pantalla y se quede callado. Impedir que su déficit de atención o lo que sea cambie su postura durante los 15 minutos que tarda en firmar un tratado o algo así. Simplemente no hay manera de confiar en ello, porque el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos europeos, nadie lo llevaría realmente a cabo. The European governments, no one will actually follow through on it. And I think the Russians have tried, Y creo que los rusos lo han intentado. Han participado en este juego diplomático. Han permitido que Estados Unidos, según ellos lo ven, adopte este papel extraño de supuesto árbitro imparcial, fingiendo que en realidad no está en guerra con Rusia, que es como Rusia percibe la situación. Pero ellos piensan algo así como, vale, si eso es lo que tenéis que hacer, si tenemos que fingir, bien, de acuerdo, sí, eres una mujer. Claro, lo que digas, mientras podamos hacer lo que tengamos que hacer, o tirar el trabajo adelante, o lo que sea. Así es como lo ve Rusia. Pero ahora creo que han llegado a entender que Estados Unidos, la administración Trump, es simplemente incapaz, ya sea profesionalmente o en cuanto a coordinarse con el resto del gobierno estadounidense, de conseguir que el régimen de Kiev y los europeos se alineen. Porque los europeos pueden arruinarlo todo, ¿verdad? Si no se les pone en línea, todo lo que tienen que hacer es seguir armando al régimen de Kiev. No se puede hacer nada. Así que los rusos, mientras han estado jugando a este juego diplomático, me resultan extremadamente molestos y agotadores a estas alturas. Even it's not No es diplomático, Mark, para ser sincero. diplomat. It's Witkoff and Kushner jetting around and having some chats. Son Witkoff y Kushner viajando en avión y manteniendo algunas conversaciones. Quiero decir, todo eso está muy bien. Se puede llamar comunicación extraoficial. Pero en lo que respecta a los rusos, el proceso de negociación real ni siquiera ha comenzado todavía. Y empiezan a pensar que los estadounidenses no son capaces de negociar al nivel que sería necesario, ni profesionalmente, ni en cuanto a lograr que el resto de su gobierno y sus aliados o vasallos lo acepten. Así que, aunque han seguido el juego, no han permitido que eso cambie lo que ocurre en el campo de batalla, ¿verdad? La guerra de desgaste continúa, como debe ser. Han rechazado cualquier alto el fuego, ¿no? They've refused any ceasefire, right? This whole latest peace deal was really Todo este último acuerdo de paz fue en realidad solo otra exigencia de alto el fuego, con algunos incentivos añadidos, como si los rusos fueran a aceptarlo solo por eso. Pero en el fondo eso es lo que era. No fue un acuerdo negociado real que cumpliera las condiciones de Rusia para poner fin al conflicto. Lo que pedía era un cese de hostilidades, no un acuerdo de paz, una congelación del conflicto a lo largo de las líneas de contacto. Y Rusia siempre se ha negado a eso, como debe hacerlo, porque es su única base diplomática para conseguir lo que quiere de Occidente. En cuanto aflojen esa presión, se acabó, ¿verdad? Así es como funcionan las guerras. Y cuando hemos analizado conflictos anteriores y sus acuerdos diplomáticos, Vietnam, Corea, incluso, digamos, las negociaciones de la primera administración Trump con los talibanes sobre la derrota y retirada de Estados Unidos de Afganistán, no hubo ningún alto el fuego en ninguno de ellos, ¿verdad? La lucha continuó durante años en la guerra de Vietnam y en la de Corea mientras se desarrollaban las negociaciones. No vamos a conceder un alto el fuego que permita al régimen de Kiev, ya sabes, rearmarse, que los europeos reciban más armas estadounidenses o lo que sea, reunir por la fuerza a otras 100,000 personas más y luego se relajen y digan, os hemos vuelto a engañar, ¿verdad? Ya sabes, es como aquella vieja tira cómica de Peanuts con Charlie Brown y Lucy. La niña que sostiene el balón de fútbol lo mantiene ahí para que Charlie Brown se acerque y cada vez él sabe, mientras corre para darle una patada, que ella va a apartarlo. Y ella dice, no, esta vez te dejaré darle una patada, ¿verdad?
y él siempre cae en la trampa. Pues eso es. Rusia no va a aceptar otro Minsk I, Minsk II o un comunicado de Estambul, después de todas esas veces en que se ha hecho perder el tiempo y se ha preparado para continuar el conflicto. Y Rusia, hasta ahora, ha resistido todo eso admirablemente. Quizá el Kremlin por fin haya comprendido con qué está tratando, tanto en el régimen como en Occidente. Pero no han quitado esa presión, porque es todo lo que tienen. También hemos oído cada vez más a Putin decir que están bien, que están cumpliendo sus objetivos militares en el campo de batalla, y que si no puede resolverse diplomáticamente, no pasa nada. De hecho, es más o menos hacia eso hacia lo que se inclinan, que probablemente les convenga más terminar las cosas militarmente en el campo de batalla y simplemente dictar las condiciones al final del proceso, por largo que sea, tanto al régimen de Kiev como a sus aliados occidentales. No habría otras opciones, ni margen de maniobra. Y hemos vuelto a oír al embajador ruso en el Reino Unido decir, ya sabes, que no hay acuerdo. Dijo, tenemos que empezar a hablar de la rendición del régimen de Kiev. Así que tenemos a Marco Rubio diciendo que no hay rendición a la vista, mientras que los rusos en realidad están empezando a decir, tenemos que empezar a hablar de rendirnos. Eso lo dijo el embajador ruso en el Reino Unido. Y no fue un lapsus ni un error. Se dijo a propósito. Y creo que otros, como Lavrov, han estado insinuando en esa dirección. Creo que todo el mundo entiende que ahí es donde están. Y saben que no van a conseguir que los europeos acepten nada. Aunque al principio de este conflicto, creo que en el Kremlin existía la idea de que podrían forzar un acuerdo negociado y que al final habría algún tipo de retorno a la normalidad en los negocios con los europeos, creo que ahora han comprendido que eso nunca va a suceder, que nunca habrá ningún acuerdo de seguridad común, ni una nueva arquitectura de seguridad elaborada entre Europa y Estados Unidos, así como con Rusia. Esto solo va a terminar. Si quieres llamarlo una nueva guerra fría, está bien, pero hay que entender que en realidad no es fría. Es caliente, ¿verdad? Quizá deberíamos llamarla una guerra tibia en su lugar. Así es como va a terminar esto. No va a haber ninguna aceptación, ¿verdad? Occidente no puede admitir, ni siquiera ante sí mismo, la derrota, porque eso significaría el fin de la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos. Y Trump en realidad no está intentando alejarse de la hegemonía, sino redefinir la forma en que se ejerce esa hegemonía. Lo vemos en la nueva estrategia de seguridad nacional, en la que, casi con toda seguridad, Elbridge Colby tuvo un papel importante como subsecretario de Política en el Departamento de Guerra. Yo lo llamo retirada y repliegue hegemónicos, mientras se impulsa a los aliados. Vamos a dar un paso atrás respecto al conflicto activo con China en el Pacífico, e intentaremos redefinir nuestra relación como una competencia económica, mientras llenamos de armas a nuestros aliados. Estados Unidos acaba de aprobar el mayor acuerdo de venta de armas a Taiwán de su historia. En Filipinas, Japón y Corea del Sur están impulsando a sus aliados allí, impulsando a los aliados europeos y a los ucranianos contra Rusia, impulsando a los israelíes, aunque no es que necesiten mucho empuje, contra Irán en Oriente Medio. Y Estados Unidos se concentra principalmente en el hemisferio occidental, actuando como proveedor y facilitador para todos los demás. Esto es algo de lo que han hablado en términos de una redefinición de la división del trabajo, del reparto de cargas, es decir, de la hegemonía. Y así es como lo ven. Así que no creo que los europeos estén realmente contentos con esta redefinición. Pero en fin, no tienen mucha opción mientras Trump siga en el cargo. Y de hecho escuchamos a Zelensky comentar sobre eso en los últimos días. Dijo que sí, el gobierno actual de Estados Unidos no quiere que nos unamos a la OTAN, pero los líderes estadounidenses dejan el cargo y mueren, y el siguiente puede no sentir lo mismo.
lo cual es, vaya. Quiero decir, alguien se lo señaló realmente a Trump. Realmente espero que alguien lo haya hecho. Espero que alguien le haya hecho notar que Zelensky está hablando de él como de un contratiempo temporal o de un problema del que literalmente hay que deshacerse. Porque esa es exactamente la forma en que lo plantea. Y por eso no renuncian a la búsqueda de la OTAN, porque saben que la administración Trump es un contratiempo y esperan que el próximo presidente sea otro Joe Biden o otro Marco Rubio, ¿verdad? That's the goal. Ese es el objetivo, Mark. Ese es el objetivo. Creo que la mente maestra detrás de este tipo de estrategia está en Europa. No son Zelensky ni su administración quienes piensan de esta manera. No, of course, Zelensky's just going along with the European. No. Zelensky simplemente sigue la corriente de los europeos. Claro, sí. Por eso cada vez que entran en negociaciones, los europeos siempre tienen que estar allí para cogerle la mano a Zelensky durante la reunión con Trump o con quien sea. Ya sabes, se niegan a dejarle reunirse con Trump sin un acompañante allí, un supervisor que se encargue de él. Así que sí, los europeos. Pero también hay gente dentro del gobierno de Estados Unidos que, ya sabes, está en esa misma línea. Los rusos están empezando a entenderlo. Quiero decir, Putin en realidad habló de ello una vez hace años, cuando dijo que los presidentes estadounidenses llegan al cargo pensando que van a cambiar las cosas, que van a cambiar la política exterior y hacer las cosas de otra manera. Pero luego dijo que ya sabes, las personas con trajes negros y corbatas azules o del color que sean, vienen y le explican los hechos del mundo y hasta qué punto sus poderes son realmente limitados para cambiar el rumbo del Titanic. Y ya sabes, el Kremlin lo entiende. Creo que están empezando a aceptarlo. Simplemente continúan en el campo de batalla y ahora empiezan a hablar de rendición. Han llegado a comprender que no habrá un regreso a la normalidad, ni siquiera una normalidad a medias con Occidente cuando todo esto termine. Por eso no están interesados en el G8. No les interesa esto, ¿verdad? Están en una orientación económica y, digamos, en una forma de ver el futuro del mundo que ahora se dirige hacia el este y el sur global, en lugar de hacia Occidente. Quiero decir, siempre ha existido esta idea de que Rusia puede mirar tanto hacia Occidente como hacia Oriente al mismo tiempo, porque es el país más grande del mundo, y puede ser el puente, o ya sabes, el paso entre Occidente y Oriente. Ya no se oye ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Ahora se habla de Rusia como parte de este o parte del sur global, ¿no? Sabes, ya no se ven a sí mismos como la otra cabeza del ave, la otra cabeza del águila, mirando hacia Occidente, porque ahora todo es simplemente una relación de rivalidad. Y la administración Trump no va a cambiar eso. Estoy seguro de que hay personas dentro de la administración Trump, unas pocas, que sueñan con algún tipo de mejores relaciones con Rusia, pero que aún tendrían que darse en términos estadounidenses, no rusos. Podemos lanzarles un par de concesiones, y entonces Rusia se pondrá de nuestro lado contra China. Esa es la fantasía que creo mantiene un número muy reducido de personas dentro de la administración Trump. Por supuesto, eso nunca va a suceder. Rusia no es tan estúpida. Saben lo pérfido que puede ser Estados Unidos, ¿verdad? Saben cómo cambian las cosas de una administración a otra. Ya sabes, llegan, rompen todos los tratados y todo lo anterior, y que esa falta de continuidad, ¿no? Incluso si se pudiera confiar en un presidente, tiene una vida útil limitada, extremadamente limitada. Así que todo sigue igual sobre el terreno. Y el juego diplomático, Rusia seguirá jugándolo, porque son los, como dijo John Mearsheimer en una entrevista hace unos días, son los únicos adultos en la sala en todo esto, ¿verdad? Sí, los chinos son los adultos en la sala, y los indios también. Pero entre Rusia, el régimen de Kiev, los europeos y Estados Unidos, los rusos son los únicos adultos en la sala.
van a desempeñar el papel de los adultos, los estadistas veteranos, el Estado maduro dispuesto a resolver las cosas diplomáticamente si es posible hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso con un grupo de niños lanzándose bolas de papel, pegando chicle debajo de los pupitres, en natardentis reyes, o por de niños? Aún sí, itsurse en reyes papuij e raleigh thwobrayer. Continue to play that role for the rest of the global south. Because I think this is Mark. This is the Porque creo que es Mark. Este es el punto. Necesitamos alejarnos un poco de Ucrania para ver lo que está ocurriendo en toda la región. Ya sabes, desde Eurasia hasta Asia Occidental, incluso hasta Venezuela, observando el panorama general. Hubo una reunión en Irán a la que asistieron Rusia, China, Irán y Pakistán. Se reunieron para hablar sobre Afganistán. Estados Unidos quiere enviar tropas de nuevo a Afganistán. Y otro punto. Hoy o mañana, Netanyahu va a Estados Unidos para hablar con Donald Trump. Ahora mismo, no se trata del programa nuclear. Su nueva retórica es bombardear el programa de misiles iraní. The new rhetoric is to bomb the Iranian missile program. And the war in No puede ser, porque eso fue aniquilado. Quiero decir, Trump lo dejó claro. No puedes decir que no fue aniquilado, porque fue aniquilado, ¿verdad? Fue la aniquilación más aniquilada, la mejor aniquilación de todas las aniquilaciones que jamás hayan sido aniquiladas. that has ever been obliterated. he's bombing Syria, Mark. Está bombardeando Siria, Mark. Está bombardeando Siria. Y mira el caso de Venezuela. Ya sabes, observa toda la situación de la política exterior de Estados Unidos. Se ve un enorme caos. Y en medio de ese enorme caos, se ve un poco de esperanza con Kuznetsov y Kushner. Quizá ellos puedan lograr algo. Maybe they can achieve something. It's so No, stop, Dima. There is no hope there, right? Stop. No, para Nima, no hay esperanza ahí. Deja la esperanza. La esperanza es la muerte del análisis. These, you know, Deja la esperanza. Podrías decir que son personas buenas, bien intencionadas, salvo que no creo que un promotor inmobiliario de Nueva York sea realmente una persona buena o bien intencionada en ningún sentido. Lo siento, sea lo que sea Jared Kushner, no creo que sea una persona buena o bien intencionada en nada, pero son unos incompetentes. they're both structural. Como dije, son incapaces, tanto estructural como profesionalmente incapaces, de cualquier tipo de diplomacia que se necesitaría para esto. Rusia obtuvo una victoria diplomática porque el resto del mundo fuera de Occidente se negó a aceptar las exigencias occidentales de dejar de comerciar con Rusia. Western demands to stop trading with Russia. And because of that, Russia was able to maintain its economy. Y por eso, Rusia pudo mantener su economía, incluso hacerla crecer en algunos aspectos, y conservar su apoyo político interno y su estabilidad al alto nivel que tiene, además de continuar la guerra de desgaste. Sé que mucha gente está impaciente, quieren que termine más rápido y dicen, oh, esto está creando tantos problemas. Pero ya sabes, eso es hablar desde la comodidad del sillón. Los rusos están teniendo en cuenta muchas cosas distintas, no solo lo que ocurre en el campo de batalla, no solo las relaciones con Occidente, sino también las relaciones con el resto del mundo. Y el resto del sur global, si se quiere decir liderado por los BRICS, se alegra de ver a Rusia jugando este juego diplomático. Exacto. Russia playing this diplomatic game, right? At least showing the willingness and, you know, the Al menos muestran la disposición, y ya sabes, de nuevo, el grado de ser el adulto en la sala, al menos planteando la posibilidad y cumpliendo con las formalidades. Así que cumplen con las formalidades. Pero no creo que haya ninguna creencia seria por parte de nadie dentro del Kremlin. Creo que si alguien era la última persona en el proceso de toma de decisiones del Kremlin, el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, que es el gran órgano de decisión del país, el nuevo Politburó ruso, si se quiere llamar así, la última persona que hasta ahora seguía aferrándose a la esperanza de que pudiera haber un acuerdo diplomático, era probablemente el propio Putin. Exacto. Creo que el resto de ese órgano de decisión del Kremlin hace ya mucho que renunció a esa idea. body has long since given up on that. And now, you know, I think even Putin has Y ahora, ya sabes, creo que incluso Putin tiene que aceptar eso. Y ya sabes, que Putin sea esa persona y ejerza ese nivel de contención
es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos, porque esa es la situación. Si otras personas estuvieran al mando, si no fuera Putin, sé que existe esa creencia en Occidente. Y he estado debatiendo los últimos días con algunas personas que piensan, oh, si simplemente nos deshiciéramos de Putin, ya está, todo se resolvería, y cosas por el estilo. Pero Putin es lo mejor a lo que Occidente puede aspirar, lo mejor. Cualquier otro, los rusos serían mucho más duros que Putin. En fin, la situación continúa sobre el terreno y todo lo demás se convierte en ruido de fondo. Mark, how about the assets? Europeans are talking about the Mark, assets. They ¿qué pasa want con los to activos? you- Los europeos están hablando de los activos. Quieren conceder un préstamo a Ucrania y dicen que más adelante podrían recuperarlo del lado ruso. Nadie sabe por qué Eslovaquia, Hungría y la República Checa no forman parte de eso. Sí, esto es problemático. Viéndolo desde una estrategia a largo plazo, esto podría causar enormes problemas para el futuro del conflicto en Ucrania. Huge problems to the Sure. future of the conflict in Ukraine. Yeah, so the Kiev regime needs Sí, así que el régimen de Kiev necesita al menos un mínimo absoluto de entre 50 y 60 mil millones de euros, casi 100 mil millones de dólares al año, solo en apoyo financiero. Ni siquiera estamos hablando de apoyo militar, solo de apoyo financiero para mantener el régimen a flote, para que las luces sigan encendidas y los soldados cobren. Necesitan tanto dinero porque su economía es prácticamente inexistente a todos los efectos. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Estados Unidos ha dicho, hemos terminado, no vamos a seguir proporcionando ese dinero. Ahora eso recae en los europeos. Y los europeos están intentando desesperadamente averiguar cómo hacerlo, porque siguen aferrándose a esa hopium de que pueden continuar el conflicto otros 6 meses o un año más, y que la economía rusa se derrumbará. Exacto. Ya sabes, la próxima ronda de sanciones, la del día 20, la del 21, sí, esa lo conseguirá. Y entonces, Rusia estará acabada, su economía colapsará y ganaremos. Pero no es la economía rusa la que está a punto de colapsar, sino la europea. El Reino Unido y Francia están hablando de pedir préstamos al FMI para estabilizar sus finanzas porque están al borde de la bancarrota. Alemania está en recesión, atravesando un proceso de desindustrialización. Volkswagen está cerrando fábricas en Alemania por primera vez en la historia, justo esta semana. Y eso es solo la punta del iceberg. Donde va Alemania, los demás la siguen. Es el ancla económica de Europa. Así que, ¿de dónde sacan ese dinero? Todos están muy endeudados. Incluso Alemania, que solía tener la mejor proporción deuda-PIB, está teniendo dificultades ahora. Y Merz ha tirado todo eso por la borda y ha empezado a acumular deuda, y más deuda, y más deuda. ¿De dónde sacan ese dinero? Bien, la idea era, tomaremos esos activos rusos, ¿verdad? Porque según ellos es la guerra de Rusia, y por tanto Rusia va a pagar por ella. El problema es, por supuesto, las reglas del capitalismo que estableció Occidente hace décadas, la inmunidad soberana y todo eso, y que la única forma legal en que realmente podrían robar ese dinero, la única forma legal, sería ir a la guerra con Rusia. En esas circunstancias, si hubiera una declaración de guerra real y una guerra real, entonces sería legal hacerlo según las normas que ellos mismos ayudaron a establecer como derecho internacional y derecho internacional consuetudinario. Ahora, han intentado inventarse esta artimaña, ¿verdad? They've tried to come up with this chicanery, right? First, they were siphoning off the interest on these. Primero, estaban desviando los intereses de esos activos congelados, que en su mayoría están en Euroclear, ¿verdad? Esa institución financiera en Bélgica, esa cámara de compensación. Hay al menos unos 200.000 millones de dólares allí, aproximadamente. Las cifras varían según quien las dé. Así que estaban desviando los intereses de eso, pero ya no es suficiente. Entonces idearon este plan. No iban a robar el dinero directamente, sino usarlo como garantía para obtener un préstamo para el régimen de Kiev, lo que llamaron un préstamo de reparaciones. Ucrania devolvería ese dinero solo cuando recibiera reparaciones por la guerra de parte de Rusia. Reparaciones, algo que se paga cuando se pierde un conflicto. Así que eso no va a ocurrir.
right? Then Y entonces Ucrania podría devolverlo a los rusos, y luego los europeos podrían devolver a los rusos el dinero que congelaron. Es ese tipo de triquiñuela financiera circular. Y todo se basaba, ya sabes, en la idea de que Rusia paga por todo. No va a suceder, porque Rusia no va a perder, no van a pagar reparaciones. Todo esto se complicó, y finalmente hubo una verdadera comprensión de que retirar ese dinero expondría a Euroclear, y por tanto a Bélgica, y en cierto modo también al euro como moneda de reserva, a una responsabilidad legal por todo ello. Y la reacción contra el euro, por eso ya sabes, la pérdida de confianza en él como moneda de reserva. Y sí, Rusia no iba a llevarlos ante un tribunal europeo, ¿verdad? Russia wasn't going to take him to a court in Europe, right? Because of course that wouldn't work. But Russia would take them. Porque por supuesto eso no funcionaría. Pero Rusia los llevaría ante un tribunal en una parte del mundo más favorable, por ejemplo, Singapur, Hong Kong o algún lugar del mundo árabe, donde Euroclear tiene activos. Podrían presentar ya un caso allí, exponer sus argumentos y están bastante seguros de que ganarían. Entonces podrían embargar los activos de Euroclear. Euroclear sería considerada responsable y ese país ordenaría que esos activos se entregaran a Rusia como compensación. Euroclear temía esto, y otras personas empezaron a darse cuenta del efecto de represalia que supondría robar dinero ruso, lo que eso significaría para Euroclear como institución y para el euro como moneda de reserva para que el resto del mundo mantuviera su dinero en Europa, ¿verdad? Porque lo que se le puede hacer a Rusia podría luego hacerse a cualquiera, ¿verdad? A los árabes eso no les gusta nada, porque ya sabes, todos sabemos que el mundo occidental siempre mira con recelo a los árabes por no tener una cultura occidental, por ser monarquías, por ser, ya sabes, sociedades misóginas y cosas por el estilo, y lo fácilmente que eso podría volverse en su contra. Así que, al principio, solo Hungría y Eslovaquia estaban en contra de esto, ya que, digamos, han sido bastante escépticos respecto a Ucrania desde hace tiempo. Pero en las últimas semanas vimos al director ejecutivo de Euroclear salir públicamente a suplicar a los europeos, no hagáis esto. El Banco Central Europeo dijo, no hagáis esto. Y el FMI también dijo, no hagáis esto. Esto va a socavar todo nuestro orden mundial capitalista. Tuvimos a los estadounidenses, la administración Trump, que salieron a decir, no hagáis esto, porque ya tenemos planes para esos activos rusos congelados como incentivo, para devolverle a Rusia al menos una parte, como parte de un acuerdo negociado. Y por cierto, en ese plan de 28 puntos, vamos a quedarnos con una parte nosotros mismos, porque Trump tiene que cobrar, ¿verdad? Así que no podéis coger ese dinero porque ya tenemos planes para él. Y luego, la semana pasada, vimos a Italia, Bulgaria, Chipre y Malta. Chipre y Malta siendo, ya sabes, centros financieros. Son centros financieros más pequeños, pero están realmente preocupados por hacia dónde iba todo esto. Así que en última instancia las personas que impulsaban esto, von der Leyen y la Comisión Europea, Merz en Alemania y Starmer en el Reino Unido, fracasaron. Fracasaron en obligar a Bélgica a aceptarlo. Desde que Macron cambió bando, sin dudas es un poco fiable. Está dando bandazos, ¿verdad? Así que no lograron imponerlo. En su lugar, lo que idearon es más triquiñuela financiera, ¿no? Van a pedir un préstamo con cargo al presupuesto común compartido de la UE. ¿A qué instituciones financieras van a recurrir? ¿Quién será responsable de qué? Todo el mundo sabe que el régimen ucraniano nunca va a devolver eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué tipo de lógica de no ver el mal, no oír el mal, fingir que la realidad no es lo que es, va a convencer a una institución financiera de aportar realmente el dinero para eso? Pero quieren conceder un préstamo de 90.000 millones de euros durante 2 años a Ucrania, basado en el presupuesto común de la UE. Y así es como intentan presentarlo, declarar retóricamente, de manera informal, que nunca se esperará que Ucrania devuelva ese dinero hasta que Rusia les pague reparaciones, ¿verdad?
It's not a is never. threat. Yeah, Which which is is- never. It's just never, right? Now, Lo cual they nunca can ocurre, say, ¿verdad? right, Ahora, then pueden decirlo de manera informal, y son muy insistentes en ello, pero eso es solo propaganda, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. No significa nada. En realidad no están utilizando los activos rusos como garantía, como un préstamo real de reparaciones. Es una ficción que han creado. Así que ahora se trata más de la intención. So now it's Pero la intención no significa nada, ¿verdad? Y la intención no es jurídicamente vinculante, ni algo que pueda impugnarse ante un tribunal, ni nada por el estilo. Así que, en última instancia, sí, los contribuyentes europeos van a pagarlo. Y seamos francos, 90.000 millones de euros no van a durar 2 años. Ni siquiera van a durar 1 año. Probablemente mantendrán al régimen de Kiev hasta mediados del verano, quizá hasta finales del verano. Y ya está. the middle of the summer, maybe the end of the summer. That's it. And then where are we then? ¿Y entonces dónde estamos? No hay mucha esperanza. Por eso creo que el apoyo financiero a la guerra en Ucrania ya no es crucial. Se ha reducido drásticamente. Se está desmoronando. Se está desmoronando, ¿verdad? Todo lo que sostiene esto políticamente, el propio régimen, se está desmoronando. Quiero decir, ¿qué pasó con Umarov, que también estaba implicado en todos esos escándalos de corrupción con Yermak y Mindich y todo eso? Por cierto, Yermak aún no ha sido acusado de nada, ¿verdad? Así que Estados Unidos dio luz verde y luego la apagó. La incendiaron, la apagaron. Eso es lo que pasa. Pero eso ha desestabilizado a Zelensky. Deshacerse de Yermak, todo esto, están más inestables políticamente que nunca. Así que están atravesando una catástrofe en el campo de batalla, ¿verdad? The catastrophe on the battlefield, right? It's not a collapse yet, right? It is a crumbling. Todavía no es un colapso, ¿verdad? Pero se está desmoronando, ¿no? Es un desmoronamiento claro a lo largo de toda la línea de contacto, ¿verdad? Hay que decir que el régimen de Kiev está haciendo un esfuerzo suicida y un intento de lanzar contraataques en Kupiansk y probablemente en Pokrovsk en las próximas semanas. Pero es solo relaciones públicas, ¿no? En realidad no tienen la capacidad de revertir la situación. Si logran hacer retroceder un poco a los rusos con un esfuerzo titánico, o si hay un flujo y reflujo en la situación, puede que lo consigan durante unas semanas, y luego Rusia simplemente los hará retroceder, ¿verdad? Y estarán más agotados por el proceso. Right? I mean, that's that, and they'll be more exhausted for the process. They're not capable of reversing. No son capaces de revertir las tendencias más amplias en el campo de batalla, ¿verdad? Incluso si lo fueran, solo agotarían sus fuerzas, porque cualquier recurso que destinen a eso estaría mucho mejor empleado en la defensa que en el ataque. Esa es simplemente la realidad de la guerra. Así que bueno, la situación en el campo de batalla está, ya sabes, empeorando cada vez más. Rusia avanza a un ritmo cada vez mayor, ¿verdad? Todo les va bien en lo económico. Bien, pues supuestamente ahora tienen un plan. No era el plan A, ni el plan B, ni el plan C. Es como el plan para intentar proteger al régimen de Kiev durante otros 6 meses. To try to keep the Kiev regime afloat for another 6 months, and that's what they've settled on. And by the way, this is a huge embarrassment. Y eso es en lo que se han quedado. Y por cierto, esto es una gran vergüenza para von der Leyen, para Merz, para Starmer. Ya sabes, todos ellos estaban muy empeñados en impulsar esto y no pudieron obligar al resto de la UE a alinearse a los que se resistían en esto y en esas otras instituciones. Así que tienen esta crisis política, económica, militar. Es una crisis, ¿verdad? Quiero decir, están en una posición muy mala. Podrían aguantar otro año si consiguen más financiación, si sacan algún nuevo truco financiero para pedir otro préstamo encima del que ya tienen, ¿no? Y en fin, como parte de ese préstamo, eso es. En realidad, solo una parte de esos 90.000 millones va a Ucrania, porque otra parte se destina a devolver otros préstamos que ya habían concedido a la campaña, ¿verdad? Están construyendo castillos de naipes financieros para mantener esto en marcha, vendiendo su propio futuro en el proceso. Europa es, en cierto modo, incluso una perdedora mayor en todo esto que Ucrania. Esto no va a acabar bien para ellos, porque en última instancia se trata de un conflicto que está dando forma al orden mundial.
Casi con toda seguridad, al final de todo, el orden mundial habrá cambiado de manera notable, y los europeos perdiendo en prácticamente todos los sentidos. Este es un cambio más tectónico. I mean, it's world order shaping. Yeah, that is by definition tectonic. Quiero decir, es algo que da forma al orden mundial, por definición tectónico. Y Rusia sí, ha resurgido como una gran potencia que no se puede negar. De las tres grandes potencias, Rusia es la más débil, simplemente porque tiene literalmente la mitad de la población, menos de la mitad de Estados Unidos, que a su vez tiene menos de la mitad de la población de China, ¿verdad? Eso importa. Hay otras consideraciones, claro, pero en última instancia esa realidad demográfica no va a cambiar. Sí, Rusia tiene más territorio y recursos, pero eso, además de tener ventajas, presenta sus propios problemas con la infraestructura, la inversión y todas esas otras cuestiones. Así que bueno, Rusia está demográficamente en la misma situación que el resto del primer mundo. Sus perspectivas demográficas, con familias que tienen menos hijos y todo lo demás, significan que su población va a disminuir, ¿verdad? Means that their population is going to go down, right? Not as fast and as steep as some other countries say. No tan rápido ni tan pronunciado como en otros países, por ejemplo Ucrania, ¿verdad? O Japón, o ya sabes, algunos otros. Pero no van a tener un gran aumento de población, ¿verdad? Estados Unidos, en realidad, como país de inmigrantes, incluso ahora, con la administración Trump completamente en contra de eso, es el único país que todavía puede crecer en términos de población, y eso solo gracias a la inmigración. Así que, sí, esos son los tres, y Europa simplemente no es una gran potencia. Quiero decir, esto se ha reconocido en las páginas de algunas grandes publicaciones europeas la semana pasada. Europa tiene que asumir el hecho de que no es una gran potencia. No lo es. Ya no tiene un asiento en la mesa. Y se lamentan. Oh, el mundo ahora, con Trump y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se está dividiendo en esferas de influencia. I think, Mark, what you mentioned, what is Creo, Mark, que lo que has mencionado, lo importante de Europa, cuando lo comparas con Estados Unidos, es que incluso con estas políticas exteriores estúpidas por parte del gobierno, tanto de la derecha como de la izquierda, todavía tenemos gente en Estados Unidos que habla de ello, que critica lo que está ocurriendo. En Europa no se puede hacer eso. Sancionaron al coronel Huck simplemente porque cada vez que lo invitaba mostraba una profunda preocupación por el futuro de Europa. Estaba muy inquieto por la continuación del conflicto en Ucrania y no veía sentido en este tipo de políticas absurdas contra Rusia y en ese tipo de odio. Estaba totalmente en contra de la guerra, pero incluso personas como él, que no están interesadas en las guerras, no pueden decir lo que piensan. No, Nima, lo has entendido todo mal. Soy ruso. Soy yo quien vive en un régimen malvado, autoritario y represivo, ¿recuerdas? No pueden ser los europeos. Quiero decir, si silencian la voz de alguien por ofrecer una narrativa alternativa, es solo por buenas razones de seguridad, ¿verdad? Claro que sí. No tiene nada que ver con que sean totalitarios y desesperados, porque eso es lo que son, totalitarios y desesperados. Pero me preocupa más la parte de la desesperación que la parte del totalitarismo. Sí, están desesperados. De ahí viene todo eso. Y por cierto, no fue solo Javier Moreo, también fue la periodista ucraniana Diana Panchenko, que en su momento fue una gran defensora del régimen de Kiev, por cierto. También fue Mark Dougan, ya sabes, toda una lista de personas. Y ellos, sí, eso es simplemente miedo, desesperación, represión. No van a silenciar esas voces, por mucho que deseen poder hacerlo. Podrías sentir algo de compasión por ellos si quisieras. Yo no, pero uno podría, teóricamente. One could, theoretically. Thank you so much, Mark. Muchas gracias, Mark, por estar con nosotros hoy. Ha sido un gran placer hablar contigo. Sé que la Navidad es diferente de lo que tenemos aquí en Brasil. Entonces, ¿es el 6 de enero en Rusia? January 6th in Russia.
Yeah. Sí, no soy due the Cessnol or Sporth. Cambia Wiscamanema, ¿no? In Russia, the big celebration is actually New Year's, right? En Rusia, la gran celebración es en realidad el Año Nuevo. Exacto. Y luego la Navidad llega después del Año Nuevo, según el antiguo calendario juliano. Exacto. Y la Navidad es una ocasión sobria y religiosa para los creyentes, ¿verdad? En realidad, he llegado a pensar que es una forma mucho mejor de hacer las cosas. Así que todos los regalos, los árboles de Navidad paganos, las coronas, los grandes banquetes, toda la bebida y todo eso ocurren en Año Nuevo. Y como resultado, cada año en Estados Unidos surgen esas guerras culturales, ¿verdad? Lo de Cristo en la Navidad y todo eso. Llega a ser muy molesto con el tiempo. En Rusia no tenemos esos problemas porque todo lo demás se celebra en Año Nuevo. Tenemos todo eso, solo que en Año Nuevo. Y luego la Navidad se reserva puramente como algo religioso para las personas que creen en esas cosas, ya sabes. Así que en mi opinión es una división del trabajo mucho mejor. Así que sí, lo diré otra vez. La Navidad rusa no es realmente alegre en el sentido de esa palabra en inglés, pero te deseo a ti y a los tuyos un feliz Año Nuevo y felices fiestas también. Y a todos los que estáis ahí fuera, no os ofendáis porque lo diga así, en lugar de Feliz Navidad o lo que sea, porque de nuevo nosotros tenemos una Navidad religiosa y no es Feliz Navidad. We actually have a religious Christmas and it's not American. So. Yeah. Merry Christmas. Sí, feliz Navidad para ti también, Mark. Gracias, Nima. Nos vemos pronto, Mark. Nos vemos pronto. Por favor, entra en Boosted Use de Realpolitik y apoya a Mark. And support Dialogue Works. Y apoya a Dialogue Next. Siga Roots. Nu på mig, Mark. ¿Qué?